Buenos días, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Marcelo Perroni, como podrán ver en, en mi canal, y hoy los quiero invitar a mi primera charla, primera charla de un ciclo de charlas sobre la Revolución Francesa. Este material aspira a ser un material de interés para personas que tienen interés en la historia en general. Y también para aquellos estudiantes que están, digamos, reglamentados o cursando su, su malla curricular en nivel secundario o universitario y que les parezca que están necesitando clases de historia, clases de apoyo, clases particulares. ¿Ok? Bien. Este es un ciclo de aproximadamente 8 clases, ¿no? Cortas, de 8 o 10 minutos, que vamos a hacer sobre Revolución Francesa, que es un tema eh, realmente inabarcable, pero bueno, vamos y menos en 8 clases de 10 minutos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la forma más atractiva posible y a ver si captamos el interés de ustedes. En realidad, en la historia es mucho más inabarcable que la Revolución Francesa en sí. Pero es uno de esos temas que tienen tanta repercusión en lo que es lo que llamamos historia, los historiadores llamamos la historia contemporánea, es decir, aquellos procesos históricos eh, que todavía, lo que pasó durante la Revolución Francesa o a partir de la Revolución Francesa, que todavía nos manejamos con ciertos criterios que se inician en esa época. Por ejemplo, lo que son la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, transformado hoy en lo que son la Declaración de Derechos Humanos, la participación política, eh, la búsqueda de la democracia, la mayor participación posible de la gente, el problema de la educación, de la ilustración, eh, el competir socialmente o el insertarse socialmente a partir de los talentos, lo que se llama la carrera de los talentos, es decir, las competencias, las aptitudes personales y no la, la herencia de sangre, digamos, las dinastías. Es decir, todo un conjunto de cambios que se producen lentamente, más allá de que se llama revolución, pero en realidad los cambios reales de la Revolución Francesa se pueden calcular en 60, 70, 80 años y hasta la actualidad. Y bueno, entonces por eso tomamos ese tema, digamos, para empezar estos ciclos de charlas como inicio. Eh, la Revolución Francesa, muchos decimos, o sea, si vemos las fechas, o sea, en una historia más, más tradicional, más episódica, todos dicen, bueno, empezó en 1789, porque en 1789, bueno, fue la convocatoria a los estados generales, porque se constituyó una Asamblea Nacional de Diputados, porque por la toma de la Bastilla, porque empezó actos, hechos revolucionarios de violencia, de guerra, porque después entró posteriormente en guerra con países vecinos, bueno. Pero bueno, también es necesario también ubicarla en el tiempo, en los antecedentes. Entonces hoy podríamos empezar con lo que sería si hay una revolución, siempre que hay una revolución es que algo cambia, una estructura fuerte cambia, ¿no? Y bueno, entonces para hablar de Revolución Francesa tenemos que hablar de absolutismo o absolutismo monárquico. Entonces, ubicándonos un poco más, eh, con fechas un poco más laxas, más extensas, eh, y decir que podemos ubicar la Revolución Francesa o los gérmenes de la Revolución Francesa cronológicamente hacia 1750, hacia mediados del siglo XVIII.
donde encontramos una Francia que tenía una monarquía absoluta, este, todavía con tradiciones medievales, es decir, donde en este sentido, por ejemplo, la tierra seguía siendo la mayor fuente de riqueza por lejos. El 90% de la población, que eran aproximadamente entre 22, 23, 25 millones, vivía del campo, vivía de la agricultura, era un país fundamentalmente agrícola. Eh, Decir que el analfabetismo era muy grande también de esa población, la participación política prácticamente nula, que el poder estaba concentrado política y económicamente en el rey y la nobleza terrateniente, una nobleza que no trabajaba, una nobleza holgazana que se le dice comparándola con la nobleza este, inglesa y con otra mentalidad, mentalidad protestante, que eso vamos a ver después en más detalle, y un clero muy fuerte, con mucha fuerza, una iglesia católica, un absolutismo monárquico, identificando el poder político con el poder divino, muy fuerte todavía en Francia, pero que lentamente empezaba un proceso denominado de ilustración, con mucha influencia de Gran Bretaña, que había hecho una revolución eh, burguesa, había terminado con la monarquía absoluta en 1688, ¿no? La llamada también Revolución Gloriosa, y que iba a ser pionera en eso de participar políticamente, hacer participar políticamente a una parte ilustrada de la ciudadanía, y que pese a su condición insular iba a influir lentamente en el continente y siempre muy cercana en rivalidad y en competencia, pero en influencias buenas y malas con Francia, ¿no? Es decir, podemos marcar como que a partir de 1700 y 1700, 1715, con el famoso Tratado de Utrecht y un conjunto de resoluciones que iniciaban lo que es el derecho político internacional, como que la colonia, el poderío de España, digamos, a partir de la conquista de América, empieza lentamente a mermar y Francia e Inglaterra, o Inglaterra y Francia, se van colocando a la cabeza de lo que sería el desarrollo económico y político europeo. De hecho, eso llevaría a que en la Primera Guerra Mundial nos estamos adelantando un poco, pero las potencias de vanguardia, de más fuerza, y que formaron el grupo aliado contra Alemania, van a ser Inglaterra y Francia. Pero bueno, eso nos adelantamos bastante, pero es un poco necesario este, para ir aclarando cómo es el panorama. O sea, ¿qué tenemos antes de la Revolución Francesa de 1789? Bueno, tenemos un 1700 donde Francia e Inglaterra ascienden con un detrimento del poder español. Una Inglaterra que ya provocó su primer cambio, su revolución, que termina con el absolutismo monárquico, con una mentalidad eh, trabajadora, protestante, donde la burguesía crece más, el comercio y la industria marítima es más rápido que en Francia, y con una Francia que comienza un movimiento de ilustración promovido por la burguesía, gente también dedicada al comercio y a la industria, pero que siguen siendo un grupo muy minoritario y comienzan a forjar, eh, a predicar la necesidad de una ilustración. Y habría que ver después, y vamos a ver después, qué tipo de ilustración, que va a ser una ilustración que va a influir, va a ser una de las causas, evidentemente, de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa como gran proceso y como todo proceso histórico de magnitud es policausal, pero es tal vez el primer mojón para comenzar a generar una mentalidad diferente
que junto con otras causas que veremos posteriormente darían paso a esa gran revolución que tendría influencias no solo en Europa, en los países que va a enfrentarse Francia y a exportar su revolución con Napoleón Bonaparte a partir de 1800, sino también en América, nada menos influyendo que en lo que son todos los movimientos de independencia entre 1810 y 1825 en América Latina, o en Hispanoamérica, mejor dicho, porque van a sacar nada menos, Napoleón nada menos que va a influir en el poder español, que ya estaba muy deteriorado, pero va a dar el espaldarazo a la Revolución Francesa para que se, se- para que estallen las revoluciones en Hispanoamérica. Bueno, por hoy es todo.